Si yo te voy a vender una carne y te digo que la vaca fue una vaca especial que fue criada bajo unas condiciones muy meticulosas y esta vaca hacía yoga todas las mañanas y comía yogur con almendras y escuchaba música clásica, claro, la vaca tiene mejores condiciones de vida que el 99% de la población mundial. ¿Por qué la carne es tan costosa en Corea del Sur? Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a responder a esta pregunta aprovechando también para estrenar un formato diferente. Si estás acostumbrado a ver los videos de mi canal, notarás que en esta oportunidad no voy a hacer un paseo histórico sobre el tema, ni voy a hacer un análisis como normalmente estoy acostumbrado a segmentar, sino que va a ser más un poco una dinámica de conversación. Hay ciertos temas que no se prestan a mi formato habitual y me gustaría experimentar con este tipo de formatos más de conversación, porque así puedo quizá traer algunos temas más variados al canal y podría resultar interesante también por probar. Y ese es el caso justamente de esta pregunta: ¿por qué en Corea del Sur la carne es tan costosa? Y es que es un tema que si, por ejemplo, eres una persona que consume K-dramas, seguramente te habrás dado cuenta que es un tema recurrente. Se suele consumir carne de pollo, se suele consumir carne de cerdo, se suelen consumir productos del mar de manera frecuente, pero con la carne de res hay un tema muy particular, y es que parece estar de alguna forma privilegiada o apartada, o tiene alrededor de sí un aura de que solo se puede consumir en momentos especiales, en momentos muy concretos, ya sea por una cita, ya sea por un regalo, ya sea en una boda. Y esto es porque en Corea del Sur, sí, la carne de res es prácticamente un lujo. Aunque el precio es cierto que ha variado en los últimos años, llegó a estar en el año 2022 en unos $40, casi $40 el kilo. Hoy en día ese precio ronda entre los 22 y 19 dólares. El precio de verdad ha variado bastante. Podríamos llegar a decir que la carne se cotiza en el mercado. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué ocurre esto en Corea? Y lo primero que hay que saber es que esta situación no es una situación que sea nueva ni reciente. De hecho, ya en la dinastía Joseon la carne de res era una comida que estaba simplemente destinada a la realeza, al consumo de la alta sociedad, estaba destinada a los festivales y estaba destinada a los rituales. Para ese entonces, comer carne de Hanwoo, que es la raza autóctona de ganado en Corea, ya era un símbolo de estatus. Es una carne que es muy famosa hoy por lo cara que es y también porque tiene mucha publicidad de parte de Corea, la verdad. Ahora, el problema del costo de la carne suele simplificarse en un problema de oferta y demanda. Hay muy poca oferta para la cantidad de demanda, 52 millones de habitantes, ya que al mismo tiempo la demanda de carne ha incrementado mucho producto de la influencia del extranjero. Porque claro, tú imagínate, si ya per se en tu dieta no era común consumir carne, pero comienzas a tener interacción con Occidente y empiezas a ver países como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, donde se consume carne en cantidades, pues los jóvenes es normal que demanden más carne simplemente por influencia de el extranjero. La cosa es que si el problema es que simplemente no producen la suficiente cantidad de carne, eso te pudiera llevar a simplificar toda esta situación y decir cosas como: bueno, si no hay carne, ¿por qué simplemente no imprimimos más carne y problema resuelto? Y aquí es donde se complica la cosa. Corea del Sur es un terreno complejo en materia geográfica, es un terreno montañoso y en gran parte no tiene lugares planos, que son los que se necesitan para poder producir carne a gran escala. La industria ganadera de Estados Unidos y de Argentina es posible en estos países porque tienen el suficiente espacio para poder tener grandes granjas. En Corea del Sur el espacio es una limitante y por esa razón no pueden producir carne a escala. Luego está el tema del propio costo de mantenimiento del ganado. Corea, por temas de espacio y clima, tampoco produce suficiente alimento para mantener al ganado y tiene que importarlo, lo que también encarece el proceso. Y súmale a esto que la mano de obra no es precisamente barata en Corea del Sur. Necesitas mano de obra para cuidar al ganado, pero es que además necesitas más mano de obra de la normal porque
las granjas en Corea del Sur suelen ser techadas y quieras o no, esto requiere un mantenimiento mayor por temas de higiene. Eso y que las condiciones en las que se cría el ganado en Corea también son muy diferentes. La carne de res en Corea del Sur tiene unos estándares de calidad diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Ellos toman como referencia cosas como el marmoleo, cosas como la cantidad o porcentaje de grasa que tiene la carne. Y para poder cumplir con estos estándares de calidad, el tiempo mínimo que suele llevar a un bovino para convertirlo en carne, pues son unos 36 meses, que es el doble de lo que se pueden tardar, por ejemplo, en Estados Unidos, que si la memoria no me falla, son unos 18 meses. Entonces, no solo es que es más caro todo lo que tiene que ver con cuidar al ganado, alimentar al ganado y tener al ganado en buenas condiciones, sino que además te sale el doble de caro porque es el doble de tiempo el que se tarda. Pero por supuesto, para todo esto, si el problema es de espacio, Corea del Sur tiene una alternativa y es importar carne de aquellos países que producen mucha carne. Pero aquí entran los propios intereses internos de proteger su mercado. Para proteger a los ganaderos, para proteger su industria local de la carne, se establecieron unos aranceles y unos impuestos a la importación de la carne que hace que, aunque llega carne más económica del extranjero, estos aranceles y estos impuestos elevan el precio y la hacen prácticamente competitiva a la carne local. La idea es que la gente no prefiera la carne extranjera y se termine deteriorando su industria interna. Es una medida netamente proteccionista. Y a todo esto además tenemos que sumarle otro elemento, que es el elemento del marketing. La carne en Corea, la carne coreana, es promocionada como un producto exclusivo y no es solamente porque sea poca la carne. Para ellos es cara porque es exclusiva, es especial. Y aquí no me estoy metiendo en si la carne en verdad sabe mejor o peor, sino que tengamos en cuenta también que el marketing juega un papel importante para el establecimiento del precio. Si yo te voy a vender una carne y te digo que la vaca fue una vaca especial que fue criada bajo unas condiciones muy meticulosas y esta vaca hacía yoga todas las mañanas y comía yogur con almendras y escuchaba música clásica, claro, la vaca tiene mejores condiciones de vida que el 99% de la población mundial. Es evidente que su carne va a ser más costosa. La vaca vive mejor que yo, que soy el que se la está comiendo. Es una combinación de factores entre el marketing, orgullo, identidad nacional. Es otra pata de la ola coreana, del movimiento Hallyu. Entonces, para resumir, ¿por qué razón la carne en Corea del Sur es costosa? Pues, en vista de lo que te he comentado, principalmente por sus condiciones geográficas, decisiones políticas, estándares de calidad y un trabajo de mercadeo muy bien hecho.